Quédate hasta el final de este relato, porque lo que voy a contarte cambiará tu manera de ver la vida, la muerte y lo que hay más allá. No es fácil hablar de esto. No lo cuento buscando atención, ni para impresionar a nadie. Lo hago porque lo que viví durante mi experiencia cercana a la muerte me dejó una misión, contar la verdad. Una verdad que se me fue revelada de forma tan clara, tan amorosa y a la vez tan desconcertante, que a veces aún me cuesta encontrar las palabras. Pero lo intentaré. Porque si tú estás viendo este vídeo, no es por casualidad. ¿Alguna vez has sentido que la vida no es exactamente lo que parece? Que algo dentro de ti te susurra que hay otra realidad, algo más allá de lo que vemos y tocamos. Yo también sentía eso, como si el alma se asomara por una rendija que no terminaba de abrirse del todo. Mi vida era normal, o al menos eso creía. Pero un día sin aviso lo que llamamos realidad se desmoronó, y fui llevada a un lugar que no puedo comparar con nada de este mundo. Un lugar donde me di cuenta de que la vida que vivimos aquí es apenas una sombra de la verdadera existencia. Ver este vídeo no te va a dar respuestas rápidas, pero quizás te dé algo más valioso, una nueva forma de mirar tu vida, tu propósito y tu destino eterno. En ese otro lado comprendí cosas que ahora solo puedo transmitir a través de símbolos, porque el lenguaje humano no alcanza. Pero lo intentaré. Porque sé que hay personas que necesitan escuchar esto ahora. Tal vez tú estás pasando por un momento de oscuridad, de duda, de soledad, y sientes que la vida ya no tiene sentido. Déjame contarte lo que viví. Tal vez descubras como yo que lo que llamamos vida no es más que una simulación, y que la vida real comienza cuando ésta termina. En la próxima parte te contaré cómo era mi vida antes de la y por qué, aunque lo tenía todo, me sentía tan vacía. Vivía en Valencia, en un piso pequeño cerca del mar. Desde fuera cualquiera habría dicho que mi vida era buena, tenía estabilidad, una rutina tranquila, amigos con los que salía de vez en cuando, y una familia con la que mantenía contacto regular. Pero por dentro había un vacío. Uno que no sabía cómo llenar. Iba al supermercado, cocinaba, veía la televisión, paseaba por la playa, y todo parecía ir bien, pero había noches en las que me quedaba mirando el techo preguntándome, ¿esto es todo? ¿Esto es vivir? Me sentía desconectada de los demás, de mí misma, de algo más grande que no sabía nombrar. No era religiosa, aunque de niña sí lo había sido. Recuerdo las procesiones en Semana Santa en Sevilla, las oraciones de mi abuela, las misas a las que me llevaban los domingos. Pero con los años me fui alejando de todo eso. Me parecía anticuado, lejano, sin sentido. La espiritualidad se convirtió en un recuerdo vago, una foto en blanco y negro guardada en una caja que no quería abrir. Me convencí de que lo importante era vivir el presente, disfrutar, no pensar demasiado. Pero paradójicamente cuanto más intentaba llenar mi vida de cosas, más vacía me sentía. Como si estuviera dentro de un escenario, interpretando un papel, sin saber quién era realmente. Hubo una noche, una de tantas, en la que me senté frente al espejo y no reconocí a la mujer que tenía delante. No físicamente, sino en el alma. Sentí una tristeza tan honda que no supe de dónde venía. Fue como una nostalgia de algo que no había vivido aún, como si echara de menos un lugar al que no había llegado. Aquella noche, sin saberlo, algo dentro de mí comenzó a romperse. Y eso me preparó para lo que vendría después, un encuentro con la muerte que en realidad me enseñó a vivir. En la siguiente parte te contaré cómo fue ese momento, la que transformó por completo mi manera de entender la existencia. No sabría decir cómo empezó exactamente. Fue como si, de un instante a otro, el tiempo se detuviera. Todo a mi alrededor desapareció, no había paredes, ni muebles, ni cuerpo, ni dolor. Pero yo seguía siendo yo. Esa fue la primera gran sorpresa. No era un sueño, no era imaginación, estaba más consciente que nunca. Sentía una paz tan inmensa, tan serena, que lloraría solo por recordarla. Era como si me hubieran arrancado de una prisión sin darme cuenta de que había estado encerrada. No había miedo. Solo una presencia amorosa, envolvente, pura. Comprendí sin necesidad de palabras, que estaba fuera de lo que conocemos como vida.
Estaba en lo que muchos llamarían el más allá. Una vida después de la muerte. Entonces vi una luz. No una luz física como la del sol, era una luz viva. Sentí que me conocía completamente cada rincón de mi ser, incluso los pensamientos que nunca había dicho en voz alta. Y aún así, me amaba. Esa luz no me juzgaba, me sostenía. Y me mostró cosas no con palabras, sino con comprensión directa. Vi escenas de mi vida, no como recuerdos, sino como lecciones. Pero no era eso lo más impactante, lo más profundo fue cuando sentí que esa luz me decía, sin hablar, esta vida que viviste, no era la vida real. Era una simulación, un entrenamiento, una preparación. En ese momento entendí lo que antes era incomprensible, la vida que llevamos aquí no es el fin, sino el principio. Estamos aquí para aprender, para crecer, para decidir. Pero todo esto, este mundo material, este cuerpo, el tiempo, las preocupaciones, es apenas un entorno simulado que nos permite experimentar el libre albedrío y el amor de formas limitadas. Sentí que Cristo estaba allí. No como una figura religiosa, no como un símbolo, sino como la esencia misma del amor puro. Como si todo girara en torno a Él, pero de una forma tan distinta a la que me enseñaron. Recordé esas palabras de Lucas 5:21, el reino de Dios está dentro de vosotros. Y ahí supe, siempre había estado allí. Al final de esa experiencia, antes de regresar, sentí una certeza que cambió todo en mí, esta existencia, con todo su dolor y belleza, es solo una capa. La verdadera vida, la eterna, la que no termina nunca, es con Él. No se trata de religión. Se trata de despertar, de ver más allá del velo. Cuando regresé, no era la misma. Porque ya no podía volver a ver la vida como antes. En la próxima parte te contaré qué pasó después de esa experiencia, y cómo descubrí que vivir conscientes de esta verdad cambia cada segundo de nuestra existencia. Volver fue como caer bruscamente desde el cielo a una tierra que ya no reconocía. Cuando abrí los ojos, todo me parecía ajeno, distante, como si estuviera viendo el mundo a través de un vidrio empañado. Las luces eran más opacas, los sonidos más huecos, y hasta el aire se sentía diferente. Mi cuerpo, ese cuerpo que había olvidado por completo durante la ECM, se sentía como un traje demasiado apretado. La primera emoción que tuve fue una mezcla de desconcierto y tristeza. Porque había dejado algo infinitamente hermoso, para regresar a un lugar que ahora se sentía artificial. Sí, artificial. Como si todo esto que llamamos vida fuese en realidad una especie de escenario cuidadosamente diseñado para nuestro aprendizaje. Pero eso no fue lo más fuerte. Lo que realmente me impactó fue darme cuenta de que nadie a mi alrededor podía comprender lo que yo había vivido. Intenté explicarlo, hablarlo, compartir esa luz que me había transformado, pero las palabras no bastaban. Me escuchaban sí, pero con una mirada de duda, de compasión, o incluso de miedo. Fue entonces cuando entendí que esta experiencia había sido íntima, personalizada, casi secreta. Algo que debía llevar dentro como una semilla que con el tiempo, debía germinar y dar fruto en mi manera de vivir. Aún no sabía lo que eso significaba, pero sentía que algo muy profundo había cambiado para siempre. Yo ya no era la misma. Las cosas simples del día a día, despertar, preparar un café, caminar por la calle, adquirieron otro peso. Como si detrás de cada gesto, cada encuentro, hubiera un código escondido, una enseñanza velada. A veces, mientras miraba las nubes sobre el cielo de Zaragoza, sentía esa voz interna que me decía, esto no es lo definitivo. Estás recordando. Y ahí comprendía, la vida después de la muerte no era un después, era una dimensión paralela, más real que esta, y esta vida era solo el reflejo de algo eterno. En la siguiente parte te contaré cómo vivo ahora, qué cambió en mí, y por qué ya no temo a la muerte, sino a no vivir con propósito. Hoy vivo más despacio. No porque tenga menos cosas que hacer, sino porque descubrí que cada momento es una oportunidad para recordar quién soy realmente. Cuando cocino, agradezco los ingredientes como si fueran regalos celestiales. Cuando hablo con alguien, escucho de verdad. Y cuando camino por las calles de Cádiz o simplemente me siento frente al mar, siento que estoy siendo sostenida por algo más grande, más amoroso. No sigo ninguna religión,
pero ahora comprendo el sentido profundo de muchas enseñanzas que antes consideraba simbólicas o lejanas. Sobre todo esa, Dios es amor. Y donde hay amor verdadero, ahí está la vida real. A veces tengo sueños muy vívidos. En ellos vuelvo a ver esa luz, o esa simulación en la que estamos, llena de pistas y pruebas para que despertemos. En el supermercado veo personas preocupadas por cosas que antes también me angustiaban, precios, filas, el clima, el futuro. Y yo, aunque sigo sintiendo emociones humanas, ya no me pierdo en ellas. Sé que esto es una escuela. Que cada uno está en su propio proceso de recordar. Y por eso ya no juzgo. Observo, acompaño y cuando tengo la oportunidad, como en este vídeo, comparto. Porque tal vez en el corazón de quien me escucha, algo también comience a recordar. Si has llegado hasta aquí, gracias. Mi intención no es convencerte de nada, sino dejarte una semilla. Que te preguntes, ¿y si la vida que conocemos no es la verdadera? ¿Y si estamos aquí para aprender a amar, para volver a casa? Si sientes esa inquietud en el pecho, no la ignores. Esa voz interior es real. Te está guiando. Y si quieres escuchar otro testimonio de alguien que también vivió una ECM y regresó transformado, haz clic en el vídeo que te aparecerá ahora en la pantalla. Porque cada experiencia nos recuerda que la muerte no es el final, sino la puerta hacia la vida verdadera.